La pregunta es, si te entendí bien, hay este derecho natural, clásico, justiniano, ya sea canónico o romano, y es en el comentario de los abogados que se crea el derecho común. Ok, entonces hay el derecho, esta interpretación de abogados es siempre local, y este derecho común lleva a comentarios locales que circulan, derecho napolitano, derecho milanés, derecho vasco, derecho navarro, terminan llegando aquí a Lima. La pregunta es, ¿hay evidencia de que ese derecho local, ese comentario de derecho común local, tiene alguna influencia en las audiencias de aquí? Que alguien diga, tenga recurso al derecho napolitano y diga, en Nápoles pasa esto y se aplica aquí, o no. Yo solamente he encontrado una hasta ahora, que es el uso de, digamos, lo que se llamaban los concilia, que eran justamente estos comentarios de abogados, lo que hoy día serían informes en derecho, de Nápoles, para determinar en qué momento empezaba la jurisdicción efectiva del virrey. Entonces, como el virrey entraba, me parece, por Paita, pero hacía una entrada formal a Lima, en algún momento se discutió si ya desde su llegada a Paita podía, en fin, dar leyes, ejercer su jurisdicción. Entonces, para resolver esto, se usan uno de estos concilias, uno de estos, se llamaban, digamos, es concilia, que quiere decir es consulta, de un autor napolitano. Es la única evidencia que yo he encontrado hasta ahora. La otra pregunta es, y como todavía nos llega la pregunta, es, ¿hay evidencia? Y yo he encontrado evidencia, realmente nos pregunta, es un poco comentario y pregunta, ¿hay evidencia de que el derecho común de las Indias, es decir, este comentario legal de estos abogados, por lo menos en el siglo XVII, tiene un impacto muy importante en el derecho europeo, que productos de derecho indiano que se producen, por ejemplo, en Nueva Granada en el siglo XVII terminan no solo en Madrid, sino se convierten en textos fundamentales de derecho sobre pobres en Francia, en Lyon, hasta el siglo XVIII. Sí, ese es el caso de Gabriel Álvarez de Velasco, ¿no? Con el tratado sobre los miserables. El tema es que, digamos, Gabriel Álvarez de Velasco en ese tratado no estaba haciendo derecho indiano, estaba comentando el código. Es decir, lo interesante de eso es que él es un, digamos, novogranadino, que como muchos juristas de, digamos, Nueva España, del Virreinato del Perú, y digamos, forma parte de este movimiento de comentaristas a fuentes medievales. Entonces, y el resultado es este tratado sobre los miserables. Y mi teoría sobre eso es, otra vez a partir de las fuentes que he encontrado de litigios de indígenas en la audiencia de Lima, es que en un momento dado un grupo de juristas de comienzos del 17 empiezan a utilizar este uso del código para sustentar los privilegios de los indios, más que ser una consecuencia de trabajos como el de Gabriel Álvarez de Velasco o rebufo. Digamos, hay 3 o 4 tratados sobre miserables que vienen ahí. A mí me parece, otra vez, es posible que en Nueva Granada, yo he visto el testamento de, digamos, Gabriel Álvarez de Velasco. Lamentablemente no tiene una lista de libros, pero la impresión que tengo yo es que este era uno de los juristas que estaba en ese diálogo con el derecho común, más que recoger experiencias de procesos de indios y trasladarlas a este tratado.
pero digamos quizás en Colombia, viendo esos expedientes, nos damos como sorpresa, ¿no? En el Perú por lo menos fue así. O sea, se empieza a usar el derecho romano antes de la publicación de Álvarez de Velasco. ¿Cuáles serían los autores medievales entre Joaquín de Fiore y Guamán Poma? ¿A qué autores pacumitas habría leído Guamán Poma para explicar su visión de la última edad de la humanidad como la de la edad del Espíritu Santo? Eso es algo que es muy difícil identificar qué autores pude haber leído, pero está, es decir, es una sensibilidad generalizada, no es algo particular a Guamán Poma, es algo que está en el aire, que uno lo adquiere, se requiere mamando desde chiquito, no se requiere, eso se encuentra en sermones, se encuentra en la misma estructura del tiempo, la forma en que se concibe la estructura del tiempo es esta, es una estructura tipológica, estructura de este texto en el Antiguo Testamento, porque fue escrito por Dios, contiene la estructura del tiempo, la prefigura desde un principio. Lo único que tengo que hacer es encontrar cómo leerlo, y claro, en el caso de Joaquín de Fiora el secreto es, bueno, la edad del Espíritu Santo me ha dado cierta habilidad para entender esa estructura y puedo descubrir cómo leerla a partir de una interpretación del libro de Revelaciones. Pero hay mucha otra gente que lo está haciendo, y en el siglo XVI es particularmente el siglo del profético, en Roma, en España, etcétera, etcétera, donde el arte de, bueno, no el arte, pero la forma de profetizar a partir de un estudio de la filosofía de la historia es generalizada, y eso está pasando también en América. Aquí hay un caso de la Inquisición, el primer caso de la Inquisición de Scrooge, ¿no? Es esencialmente otro individuo que está haciendo este tipo de lecturas. No es extraordinario, lo que lo hace peculiar es lo radical de sus lecturas, ¿no? Las conclusiones a las que llegan a partir de estos estudios, de estas lecturas tipológicas, bíblicas, como David, si se quiere, que es autoridad temporal y espiritual, es un nuevo papa, un nuevo David en América. La edad del Espíritu Santo informa, estas sensibilidades, por ejemplo, informan todas las misiones franciscanas en México. Sabemos eso a partir de los trabajos de Phelan y otros. Organizan toda la visión misionera franciscana en México. Muchísima gente piensa como Guamán Poma, no está solo. Usted comentó que el derecho privado sigue siendo castellano. Este es para ti. Justiniano, no tengo más preguntas. A ver, acá hay un par de preguntas sobre el derecho canónico. Digamos, lo que hay que entender de las fuentes medievales es que estas son fuentes que no son sistematizadas, sino son acumulativas. Es decir, me preguntan en qué consiste el derecho canónico. El Corpus Juris Canonici estaba compuesto por una serie de acumulación de normas papales vinculadas o a la organización de la Iglesia en sí misma, es decir, a la estructura de la Iglesia, o a cómo la Iglesia regulaba ciertos aspectos de la vida privada, como el matrimonio, la filiación entre hijos y padres, etc. Entonces, si quieren la respuesta completa, el Corpus Juris Canonici estaba compuesto por el decreto de Graciano, los decretales de Gregorio IX, el Liber Sextus, las Clementinas, promulgadas por el Papa del mismo nombre, y las colecciones extravagantes. De estos libros, solamente uno es posterior al siglo XVI, que son las colecciones extravagantes. Entonces se juntó todo eso, se indexó, y eso se llamó el Corpus Juris Canonici. Para el derecho canónico aquí, por ejemplo, en Perú, ¿cuál es la relevancia del tercer concilio entre los juristas?
Hay cosas, yo he encontrado cosas, digamos, el gran tema canónico para los juristas, especialmente en el 18, era la autoridad real para los nombramientos. De eso están llenas las bibliotecas. Las ordenanzas del patronato. Eso es el gran tema del 18. ¿Es el 16? 18. Me preguntan después, espero respondido la pregunta. ¿Cuándo aparece el primer libro de Derecho Civil Romano? Ya. En realidad, nosotros conocemos el derecho civil romano a través de la compilación que hace Justiniano en el siglo VIII. Él compila dos cosas fundamentalmente: opiniones de los juristas, que es lo que es básicamente el, digamos, digesto, y digesto viene como la revista en inglés Digest, que es, digamos, resumen. Si uno abre el digesto, hay como un casito resumido, ¿no? Gallo tiene un techo y por la teja del techo cae agua en el vecino. ¿Cómo se resuelve este caso? Entonces hay todo un comentario. Entonces eso está agrupado más o menos temáticamente. Todos estos escritos de juristas los compila Justiniano y los publica como el digesto, los publica, digamos, resumidamente. La mayoría de esos textos son del siglo III, pero en muy pocos casos tenemos originales de esos textos. Conocemos el derecho romano por su compilación, digamos, justinianea. Espero haber contestado la pregunta. ¿Tiene relación Pedro Bravo con la biblioteca de Vidaurre? No, yo no he revisado el inventario de la biblioteca de Vidaurre, no, pero supongo que debe haber tenido por lo menos alguna edición del Corpus Juris Civilis, ¿no? Era casi una especie de tema de prestigio tenerlo. El impacto de la ilustración en el sistema jurídico del siglo XVIII en el Virreinato de Perú, en realidad el único impacto, si se había leído a Beccaria, yo no he encontrado a Beccaria en bibliotecas del siglo XVIII. El impacto en realidad real de la ilustración fue que se pasa de estudiar el digesto, que como le digo, era una norma, eran, digamos, textos legales acumulativos, a estudiar la instituta, y esto es por influencia del bionaturalismo, es decir, la instituta estaba organizada racionalmente, estaba, digamos, dividida en personas, cosas y obligaciones. Entonces era digamos, manual para los niños, para los estudiantes de derecho. Entonces la impronta de la ilustración, que es querer ordenar el mundo de alguna manera, hace que el digamos, derecho romano se estudie a través de la instituta, entendida esta como una primera forma de organización racional del derecho. Usted comentó que el derecho privado sigue siendo castellano, no indiano, pero respecto a los casos particulares referidos a Indias, matrimonios de mestizos, indígenas, sucesiones. Sí, en general, los matrimonios estaban regulados por el derecho canónico y las sucesiones en lo que correspondía, salvo que hubiese una norma particular yo he encontrado, por ejemplo, normas particulares solamente para sucesiones de cacicazgo, en donde se aplicaba un, digamos, derecho consuetudinario recopilado. Pero en todos los otros casos las transacciones se hacían a través de las 7 partidas. ¿Y el derecho consuetudinario aquí en Perú? Matienzo o Polo? ¿Eso? Digamos, lo que yo he encontrado en los expedientes judiciales, lamentablemente, no es algo que está, digamos, donde se identifica la fuente. Lo que te puedo decir es los casos en donde se aplica un derecho consuetudinario. Y estos casos, el que yo recuerdo, ahora que me lo preguntan, es las normas para la sucesión de los cacicazgos, en donde no se aplicaba el derecho castellano. Pero Matienzo, Solórzano son tratados sobre derecho público, es decir, sobre la organización del gobierno de las Indias. Y acá hay siempre un
tema interesante entre quienes hacen historia de las ideas políticas y quienes hacen historia desde el derecho, y es que para los abogados, como hasta el día de hoy, el derecho público es menos importante que el derecho privado, porque tu actividad profesional se centra en el derecho privado. O sea, y por eso que hay tanto de derecho privado en las bibliotecas y más bien muy poco de reflexión política, de teorías políticas, ¿no? Es un tema de, digamos, la distorsión de la profesión. Sobre Justiniano creo que ya contesté eso. Sirvió el derecho indiano para debatir problemas jurídicos locales. Bueno, claro, mucho, pero como les digo, el derecho indiano, es decir, el específico para las Indias era fundamentalmente derecho público. Lo que se genera, que es lo que he mencionado al final, es una especie de jurisprudencia. En ciertos casos, el más emblemático, por lo menos para mí, es el estatus indígena, que es un derecho en donde, al ser el derecho castellano tan permeable precisamente por la impronta de los comentaristas y del derecho de los juristas dentro de la esfera jurídica, hace que se desarrolle una jurisprudencia, digamos, propia, cuya base, en el caso del estatus indígena, es el código. Entonces es sobre interpretaciones del código, sobre lo que has mencionado de, digamos, Gabriel Álvarez de Velasco, sobre la práctica judicial que se va construyendo este estatus. Y finalmente, ¿cómo se aplicaba el derecho común en los pueblos indígenas de la época? Se aplicaba el derecho común mayoritariamente. Hay un texto muy interesante que es la defensa, por ejemplo, judicial de la marquesa de Oropesa ante las Cortes, y los abogados que hacen la argumentación publican un comentario a esta defensa judicial, y todas las referencias, salvo para la parte pública, en donde se habla de, digamos, Solórzano, son autores medievales. O sea, defienden a la cacica, a esta marquesa de Oropesa, nieta de Huayna Cápac, utilizando el derecho romano. Y dicen cosas como, aún siendo esta una, digamos, grande de España, se le aplican las normas para los indios miserables porque los favorecen. Entonces, así se defendían, curiosamente, con el derecho romano. Me olvidé de comentar en mi respuesta a la pregunta, es que todo esto comienza desde el principio. Si ustedes se acuerdan, algunos se acordarán, que Colón no solo tiene escrito su diario y sus cartas, sino que el trabajo más importante al que le dedicó más tiempo es su libro de profecías, que es una compilación de todos los libros del Antiguo Testamento y unos muy pocos del Nuevo, muy poco, la mayoría es el Antiguo Testamento, donde selecciona una cantidad de textos, particularmente de Isaías, pero también de todo el resto de 17 profetas mayores y menores, apuntando a que lo suyo ha sido prefigurado. Él, como almirante que llega a América, ya estaba, toda esta historia está en textos proféticos, Isaías particularmente, pero no solo Isaías, y se encuentra en todos lados. Se encuentra, por ejemplo, en el libro de Acosta, sobre el capítulo sobre el profeta ¿cuál es? Obía, no me acuerdo exactamente el nombre, que tiene solo un capítulo sobre a qué se refiere en el texto su descripción de la gente de cierta región yéndose hacia el sur. Y la respuesta de Acosta es que esta es una prefiguración, no solo de Acosta, sino de muchos, que esta es una prefiguración de las Indias, no es una prefiguración del sur de España hacia lo que sería Marruecos, sino que es una prefiguración que no es una prefiguración de las cruzadas últimamente, sino es una prefiguración de la conquista de América. Un individuo que está constantemente rechazando el uso, por ejemplo, de
textos bíblicos para hacer una genealogía de la dispersión, del origen de los indígenas en América. Eso no lo rechaza a costa. Sin embargo, usa un texto profético para entender a qué se refiere Abdías, me parece, en ese capítulo. Es decir, eso lo hace todo el mundo, no es solo Guamampo. Y de hecho hay en muchos de estos tratados jurídicos, especialmente sobre los indios, efectivamente, ahora que lo mencionas, inevitablemente empiezan con alguna referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Hay este salmo de David que el rey debe cuidar, ¿no? Hay un salmo famoso sobre bajo las alas del rey, creo que hay un... Sí, ¿no? En Isaías, sobre que los jesuitas inmediatamente lo incorporan, sobre naves que cruzan. Además, sobre las fuentes que usados, lo dije al comienzo, casi todos son inventarios post-mortem, que se hacían cuando una persona moría y se listaban todos los bienes que tenían. Pero es interesante también, hay algunas transacciones, están los cuadros, y en algunos casos, que es muy interesante, inventarios antes de hacer un viaje.